Bendiciones, hermanos. Es un placer nuevamente estar compartiendo las Escrituras. Le voy a invitar que abran conmigo Daniel 1, del 1 al 21. Daniel 1, del 1 al 21. La vida de Daniel es algo sorprendente cuando profundizamos en su libro, escrito por él. Nos da muchas pautas y por eso vamos a leer el primer capítulo de su libro. Hoy vamos a tratar Daniel, la soberanía y predestinación de Dios. Daniel 1, del 1 al 21. Leamos. Libro de Daniel, capítulo 1. Daniel y sus compañeros en Babilonia. Verso 1. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos,
y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Ahora, la prédica del pastor Daniel Batista. Hemos compartido la escritura en su primer capítulo de Daniel. En el libro del profeta Jeremías reveló todo lo que le ocurriría a los habitantes de Judá. Esto incluye sus posesiones, sus ganados, sus hijos, nietos, casa, y a los propios reyes o regentes que los babilónicos elegían para quedar como administradores de la ciudad y enviarles el impuesto. En Jeremías, desde los capítulos 20 al 22, 24 al 29, 34 al 45 y 52, sumado el libro de Lamentaciones, escrito también por Jeremías, y Segunda de Reyes, capítulo 24 y 25, también nos dice mucho de la caída de Jerusalén, que quedó arrasada para el año 582 a.C., donde Daniel, en el capítulo 9, nos cuenta de los 70 años de la cautividad. Daniel fue el escritor de este libro por el año 605-536 a.C. Fue escrita desde la ciudad de Babilonia. Primero, la caída de Judá. Agradezco a Dios o reconozco a Dios como punto 1 en los versículos 1 al 5. Daniel 1. Como hemos dicho anteriormente, los hebreos o israelitas nuevamente cayeron en los falsos dioses desde su rey hasta el pueblo. Muchos de ellos se olvidaron de la trayectoria de lo que padecieron muchos por causa de la tierra que recuperó Moisés y Josué, los patriarcas. Esto último es porque esta nueva generación no apreciaba el sufrimiento de lo que había padecido para obtener estas tierras por la promesa de Dios a nuestros padres, patriarca el primero, Abraham. Hagamos una reflexión y exhortación referente a esto. Hermanos, hoy pasa lo mismo. Tenemos a nuestros hijos que cometen errores peores que nosotros por no conocer los errores que usted cometió. Pero como ellos no lo pasaron, se reiteran los errores. Así pasó con los hebreos. Debemos contar cada día de la Escritura hasta que se aprendan de memoria, para evitar dichos errores que enmarcan la vida de nuestros hijos como lo pasó Israel. Jeremías fue quien profetizó y habló de Nabucodonosor. Era como una gotera, ¿no? Cada día él profetizaba al pueblo. El profeta padeció oprobio, pero no por mano de inicuos o personas de los babilónicos, sino de su propio pueblo. Dios le dijo al profeta: ¿qué ves, Jeremías? Él dijo: veo una cesta de higos malos y buenos. Jehová dijo que raería de la tierra a todos aquellos que hagan habladuría de los hebreos. A sus hijos malos morirían y los buenos lo iban a poner en lugares de bien, para que vea que su Dios los tiene en su corazón. Donde profetizó Jeremías, esta tierra, Judá, iba a estar en ruina por 70 años, igual que el pueblo que fue cautivo, donde alertó al pueblo que debía volver de los malos pasos, dejar los ídolos y volver a Jehová, a Dios Padre. Esto decía Jeremías. ¿Acaso nosotros no estamos pasando lo mismo? La idolatría de el trabajo, del tiempo
que empleamos de la pelea para tener más comodidad, tener el mejor celular, tener más tiempo mirando el celular, estar menos con la familia, jugar con los niños, le damos más tecnología para que juegue y se desprenda de lo que es la realidad del amor fraterno, familiar de nuestra vida y de lo que Cristo nos ha dado y de donde nos sacó. Eso habían perdido los israelitas, los hebreos, allí en Judá. A utensilios del templo, Sinar, cabecera del reino, quedaba entre el río Tigris y Éufrates. Esta ciudad y nombre fue cambiado por Babilonia. Se dice que fue ahí que se levantó y se dio la confusión de idiomas por parte de Dios cuando se hizo la torre de Babel. Los guardias de Nabucodonosor entraron al templo de Jehová y se llevaron todos los utensilios para Babilonia en el templo de su Dios mayor, Enlil, hijo del Dios del cielo, An, y de la diosa Ki. Al nacer separó el cielo. Eso significa Enlil. ¿De qué utensilios hablamos? Primero, el altar de bronce, allí en Éxodo 25, 1:8 como referencia. El altar nos habla de Cristo, los sacrificios nos habla de Cristo, el sacerdote nos habla de Cristo. El conjunto de lo que sucedía en el altar nos presenta la cruz. Dos verdades fundamentales se desprenden del altar de bronce y de los sacrificios que eran ofrecidos en él. Eso lo encontramos en Éxodo 30, 17, 21, Éxodo 38, 8. Esta era para lavarse así, no morirían antes de entrar. Había sido hecha con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, Éxodo 38, 8. Ello configura una doble enseñanza. Los espejos nos hablan, según Santiago 1:23, de la palabra de Dios, la cual pone en evidencia nuestras faltas, la suciedad de nuestros pies. Las mujeres que se llegaban al tabernáculo de reunión con aquellos que buscaban a Jehová, Éxodo 33:7, tenían un corazón dispuesto para él. Como gozaban de su presencia, le fue fácil abandonar gozosamente por el Señor lo que precedentemente era objeto de vanidad. Tercero, la mesa de los panes de la proposición. Éxodo 25, 23 al 30 y Levíticos 24, 5 al 9 como referencia. Primeramente en Cristo, alimento de los sacerdotes en lugar santo. Este alimento le es indispensable al Hijo de Dios que quiere crecer en un estado de un varón perfecto, Efesios 4:13, y no permanecer en una niñez en Cristo, sin alimento, en los santos, vistos en Cristo, teniendo su naturaleza flor de harina, acepto a Dios, incienso, en el orden establecido por Dios, 6 por hileras, tal como los describe, por ejemplo, la epístola a los Colosenses. Son los creyentes a la luz del santuario en su posición ante Dios, una moldura de un palmo alrededor de la mesa impedía que los panes pudieran caerse, lo que es emblema de la seguridad que los rescatados tienen en Cristo. En las 12 tribus de Israel, sea en la época del desierto, sea en tiempo futuro, cuando la administración en la tierra sea confiada a ese pueblo y en el santuario, siempre presentes en el pensamiento de Dios. Romanos 11 como referencia. Cuarto, el candelero, Éxodo 25, 31 al 40,
Levítico 24, 1 al 4 y Números 8, 1 al 4 como referencia. Vemos al candelero brillar. El Señor Jesús, al hablar del Espíritu Santo, dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío, os lo hará saber. Juan 16, 14. En Éxodo 25, 37, como referencia, es el mayor y primer testimonio que da el Espíritu Santo. Es respeto del mismo Cristo. El candelero iluminaba la mesa de los panes. Éxodo 26, 35. Es el Espíritu Santo que pone en evidencia la posición de los santos en Cristo. El candelero brilla en Números 8 en relación con la purificación de los levitas. Es el Espíritu Santo quien debe dirigir todo servicio para Dios y ser su motor. Quinto, el altar de oro, Éxodo 30 del 1 al 10. En el altar de oro, el sacerdote ofrecía el perfume mientras afuera el pueblo oraba, Lucas 1, 9 al 10. Es una hermosa figura del Señor Jesús que presenta a Dios las oraciones de su pueblo, ya sea como intercesión, ya sea como adoración, Apocalipsis 8, 3 al 4. En el altar de oro, el sumo sacerdote intercede por el pueblo, tal como Cristo en Juan 17, Hebreos 7, 25 y Romanos 8, 34. Sexto, el arca, Éxodo 25, 10 y 22. Todos estos textos es como referencia. Personas de Cristo debe tener el primer lugar en nuestro corazón. En el Salmo 132 vemos qué importancia tenía el arca para David. Es notable que este salmo esté seguido por el 133, en el cual se ve cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es preciso, primeramente, en el centro para que la reunión se realice. No se podía ver el arca más que en lugar santísimo. El acceso a él está abierto para nosotros hoy en día, pero conviene que al ocuparnos en la persona del Señor lo hagamos siempre con la mayor reverencia. Séptimo, el propiciatorio, Éxodo 25, 17, 21. El término hebreo traducido por propiciatorio deriva cubrir o cubierta. Hebreos 9:26, Hebreos 10, versículo 11 al 18. De gracia, de misericordia. El Señor Jesús en Hebreos 3:1 reúne el doble carácter de Moisés y de Aarón cuando es llamado el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Octavo, contenido del arca, Hebreos 9:4. Las primeras tablas habían sido quebradas entre la idolatría del pueblo, Éxodo 32:19. Las segundas tablas nos son presentadas en Deuteronomio 10:3 al 5, como no hechas hasta después de la construcción del arca y colocadas allí en cuanto a Moisés descendió del monte. Solo Cristo podía cumplir la ley de Dios, Salmo 48. Solo a causa de él, figurado por el pueblo. Las tablas de la ley, la vasija de oro, Éxodo 16, 32 al 34, la vara de Aarón, número 17, así todo lo que el arca nos enseña acerca de la persona de Cristo es completado por su contenido, su obediencia perfecta, su humillación como descendida del cielo, su gracia y su resurrección. Punto B. Los cautivos muchachos. Dentro de los cautivos habían, y leemos Segunda de Reyes 24, 14 al 16, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra,
Asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivo el rey de Babilonia. Hemos leído 2 de Reyes 24, 14 al 16. El pecado siempre trae su castigo. El rey Joacim hizo lo malo ante los ojos de Jehová, así que Dios usó Nabucodonosor, rey de Babilonia, como vara en sus manos para azotar a su pueblo pecador y a su rey inicuo, dice Spurgeon. No fue simplemente que Nabucodonosor era lo suficiente fuerte para vencer a los judíos, pero Dios entregó a su pueblo en manos de Nabucodonosor. El enemigo no puede tocar la iglesia de Dios sin el permiso divino. Vea cómo las cosas santas, una vez utilizadas para los propósitos más nobles, deja de ser útiles cuando el Espíritu de Dios se va de la iglesia. ¿Sabes que cuando los filisteos capturaron el arca de Dios y la pusieron en el templo de Dagón, el dios pez cayó roto ante el arca? Nada de este tipo sucedió en Babilonia. Los vasos sagrados se colocaron en el templo pagano y no se obtuvo ningún resultado milagroso, porque a Dios no le importan los vasos de oro en sí mismo. Cuando el pecado ha contaminado su pueblo, sus cosas preciosas no son nada para él. Puede ir donde los hombres quieran llevarlo. Todo su valor radica en Dios acepta el servicio prestado a través de ello. Así que, hermanos, dice Spurgeon, puede seguir asistiendo a la Santa Cena, a sus predicaciones y a sus reuniones de adoración, pero todos serán nada sin el Espíritu de Dios. Vea cómo la cena del Señor se convierte en el sacrificio del servicio y cómo el bautismo se representa como el canal o medio de la regeneración, cuando una vez que el Espíritu de Dios se ha ido de la divina ordenanza nombradas. Además de esto, Nabucodonosor tomó lo mejor de la gente de la tierra y se lo llevó cautivo. Destacó a los ricos y nobles y los que tenían educación y otros logros, mientras dejaban atrás a los más pobres de la tierra. A veces aquellos que son los más exaltados serán los que sufran más. Nabucodonosor fue en muchos aspectos un gobernante ilustrado, dice Spurgeon en su comentario. Consideraba esto como una de las mejores cosas que podían hacer por su corte y su vasto imperio, que debería elegir a los mejores de los jóvenes de cada nación, que deberían traer consigo sus conocimientos nacionales, y luego, siendo vivaz de cuerpo y ágil de mente, debe ser entrenado para convertirse en consejero o asesores de la corte, o estar preparados para ocupar cargos importantes cuando quedan vacantes, dice Spurgeon en su comentario. Punto 2. Cautivos privilegiados, versos 6 y 7. Estamos viendo Daniel 1. Cuando llegaron los príncipes cautivos a Babilonia, fueron clasificados por los hombres eunucos. Estos últimos eran personas que estaban adecuadas para vivir entre las mujeres del reino y servirles, porque ellos se le extirpaban sus partes íntimas, algunos desde la niñez, u otros luego de ser esclavos. Estos eunucos estaban a cargo de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, pues les cambió el nombre el eunuco a cargo para que se habituara a los nombres y costumbres babilónicos. Veamos nombre por nombre y su significado. Daniel, su significado es Dios es mi juez, y lo cambiaron por Belsasar, que significa el príncipe de Baal.
del dios babilónico. Ananías, amado del Señor, fue cambiado por Sadrach, iluminado por el dios Sol. Misael quiere decir quien es como Dios. Lo cambiaron por Mesac, que significa quien es como Venus. Azarías, el Señor es mi ayudador, cambiado por Abednego, un siervo de Nego, que era un dios de Babilonia. ¿Se da cuenta, estimado? Estos nombres evocan a nuestro Dios y que salvaría sí o sí del horno de fuego. Ananías, amado del Señor. Misael, quien es como Dios. Azarías, el Señor es mi ayudador. Y Daniel, Dios es mi juez. Daniel también, Dios obró para bien cuando cerró y lo libró de la boca de los leones y de su vida entera, que veremos una reseña en esta intervención corta. Cuando leímos Segunda de Reyes 24, 14 al 16, nos dice el número de los cautivos y también sus estatus, que la primera etapa de los cautivos: A, príncipe; B, todos los hombres valientes; C, 10.000 cautivos; D, todos los artesanos 1.000; E, herreros 1.000; F, oficiales; G, los poderosos de la tierra; H, hombres de guerra, que fueron 7.000. Estos fueron los cautivos, mis estimados. Spurgeon nos dice: tratándolos extremadamente bien, pensando quizás que la misma comida, que ellos incluso podrían ayudar a tonificar su mente para el trabajo al que lo había llamado, quería convertirlos en verdaderos caldeos, por lo que se les ordenó que comieran de la carne que comiera y bebiera del vino que bebía. Llevarlos a la universidad, por así decirlo, durante 3 años. ¿Conoces los nombres de estos hombres? Los reconocería cuando los escuche en su forma alterada. Esto fue para caldeanizarlos, para quitarle todo lo judío. Ahora bien, los nombres judíos de estos jóvenes tenían cada uno de ellos el nombre de Dios labrado en su textura. No necesitó quedarme para sacarlo, pero hay un significado en cada nombre que lo conecta con Dios. Oyes en 2 de ellos el sonido de él, que es un nombre de Dios, y en los otros 2 la terminación Yah, que resalta el nombre de Jehová. Los nuevos nombres que se le dieron parecen haber estado relacionados con ídolos. En todo caso, así sucedió en Belsasar, Abednego o Abednego. La intención era convertirlos en babilonios, dice Spurgeon en su comentario. Punto 3. Propuso en su corazón, verso 8. Todos estos jóvenes tenían entre 17 y 18 años de edad, pero Dios lo predestinó a estos 4 que hemos nombrado. Usted no sabe el mañana, solo Dios. Pero esto no es de su preocupación, porque usted está en sus manos y lo único que debemos de hacer es su voluntad. Por saber uno de los principios, por eso Daniel hizo una propuesta al eunuco. ¿Se ha preguntado por qué Daniel se propuso a él, a sus amigos y el eunuco no comer de la comida del rey? Cuando Daniel, desde su enseñanza como príncipe, le refirieron de la cultura de otros países, y una de ellas era que en sus religiones ofrecían sus comidas o sus alimentos a los dioses. La cultura de los judíos, desde que Moisés, las leyes y sus estatutos, donde definen qué comer, cuándo comer, qué hora comer y qué animales, aves comer o tocar, etc. Así que Daniel y sus amigos tenían una disciplina espiritual y física frente a Dios. Todo esto para honrar, obedecer a Dios Padre. Queda la pregunta, ¿no?, que usted se responderá con Dios.
¿Cuida usted su cuerpo? Siempre me gusta encontrarme con un pero cuando hay algún esquema de este tipo, dice Spurgeon. Cuando el plan es seducir a los hombres de la derecha, entonces es una cosa feliz tener empero, pero, pero Daniel se propuso en su corazón. Determinó, estableció, fijó, Daniel aquí solo se menciona a sí mismo, pero los otros tres fueron uno con él en la resolución y la solicitud. Él era el líder. A veces no habría Sadrach, Mesach y Abednego si no hubiera un Daniel. Es posible que los otros tres nunca hubieran tenido la fuerza mental si no hubiera sido por Daniel, que se atrevió a estar solo, pero teniendo un líder tan valiente, se atrevieron a apoyarlo. A menudo les debemos mucho a los hombres espirituales que pueden ayudar a otros a seguir el camino correcto, dice Spurgeon. Cuarto, Dios. Verso 9 al 17, estamos viendo Daniel 1. Hermanos, ¿qué es Dios para usted hoy? La misma respuesta que vamos a descubrir, Daniel lo sabía y sus amigos. Dios es nuestro Señor, nuestro dueño y creador de todo. Él creó la tierra, separó los mares del agua del cielo, los ríos, hizo las vegetaciones, los animales, a nosotros, y nos puso nombre a cada uno, y nos dio aliento, ¿no? Nos puso en nuestro corazón qué oficio tener y adorarle desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, y nos cuida, aparte de eso. De igual forma, los animales, las aves, con su canto, hermosean en cualquier lugar. Somos su imagen, semejanza, así lo entendía Daniel, Ananías, Misael y Azarías. A temor al Señor. Daniel era una persona muy sumisa a Dios. ¿Usted lo es? ¿Lo somos? Sumisa quiere decirnos obediente, dócil, sabio, en cumplimiento de la autoridad y voluntad, en este caso de Dios. Si lee todo el libro de Daniel, verá que era una persona muy estricta en obedecer y cumplir los estatutos de Dios. Tal era así que los reyes, Nabucodonosor, Ciro y Darío, lo tenían mucho, que lo apreciaban como un amigo. Ese temor a Dios era lo mejor para el camino en la ley de él, en esa tierra que estaba como cautivo y esclavo. Usted dirá, sí, pero Daniel estaba viviendo con lujos y buena comida. Daniel y sus amigos no se apegaban a lo material como usted y yo. Ellos vivían una opresión sola por estar rodeados de ídolos, de comidas, y muchas personas de la realeza estaban contra ellos también. B. Prueba. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué entendemos cuando hablamos del propuso? Es proyectar o planear una estrategia, en este caso de comida al eunuco a cargo de los cautivos hebreos. Daniel, Ananías, Misael, Azarías no se iban a contaminar con las comidas dadas a los ídolos. No olvidemos que el rey era un dios. En este caso, vamos a nombrar algunos de sus alimentos. Legumbre, frijoles negros, las lentejas, las nueces, los cacahuates, semilla de sésamo, semilla de girasol, las almendras, habas, como por ejemplo las castañas, queso de frijol, queso de soja, lenteja, judías blancas, habichuelas coloradas, coco, dáctiles, eran algunas de los legumbres que comían. Verduras, tomates,
pimentón rojo, cebolla, ajo, brócolis, zanahoria, espinaca, remolacha, nabo, zapallo, calabacín, pequeños repollos de Bruselas, rábano, espárrago, puerro, apio, espinaca, rúcula, lechuga, endivia, acelga y etc. Esos eran algunos de las legumbres. En frutas podía ser banana, mandarina, melón, sandía y múltiples frutas, verduras y legumbres de diferentes países en esa época. Estos son algunos de las legumbres, verduras y frutas que podemos imaginarnos hoy, y hay alrededor de 3.000 de los nombrados, según investigadores. Muchos comentaristas en su estudio geofísico, arqueológico y antropológico se dice que tomaban jugo de frutas, agua de coco, de dátil y otras variedades. Hermanos, aquí no estamos hablando de que Daniel y Ananías y Misael y Azarías eran veganos o vegetarianos, como se dice, nada que ver, y que se intenta forzar el texto para conveniencia de los que desean tener un estilo de dieta a su conveniencia. Ellos estaban pasando por una situación de conducta y ética y moral frente a sus estatutos y mandamientos, donde perjudicaba su espíritu y lo físico ante el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos cuidado con nuestro cuerpo. ¿Por qué? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, dice Primera de Corintios 6, 19 al 20. Sabemos que hay sectas que tienen y exigen a sus adeptos una planificación de salud y de consumo, donde en su leve predicamento racional lo introducen en tiempo y forma para que sea real y eficaz. Y esto no debe ser así. Fue como el caso de José y Potifar, dice Spurgeon. El carácter amable de Daniel, sus modales amorosos, su espíritu abierto y franco había conquistado al príncipe de los eunucos, de modo que no solo lo miraba a favor, sino que incluso lo amaba con ternura. Dios tiene el corazón de todos los hombres bajo su control y puede dar favor a su pueblo donde menos lo espera, dice Spurgeon. ¿Qué reino de terror hay en un país despótico donde los reyes pueden hacer lo que quieran? Por lo menos ofensa, la cabeza de un hombre puede estar en peligro. Me gusta que el Espíritu Santo use sus viejos nombres siempre que sea apropiado que se usen. Que nunca perdonamos nuestros viejos nombres. Quiere decir nuestros nuevos nombres, porque ahora han envejecido con algunos de nosotros. Que seamos siempre conocidos como siervos de Dios y no como caldeos. El príncipe de los eunucos le dio a Daniel una especie de insinuación de que si el oficial a su cargo decidía asumir la responsabilidad de alterar la comida y la bebida, podría hacerlo y el príncipe no interferiría con el experimento. Entonces Daniel se vuelve hacia Melzar y le dice: prueba a tu siervo por un tiempo adecuado, tengamos legumbre para comer y agua para beber. Puso su solicitud en una luz extrema para estar seguro de que nada de lo que le traería saldría de la mesa del rey. Si nos caemos, adelgazamos y nos vemos pálidos y enfermos a través de esta comida tosca, como usted lo piensa, entonces modifíquelo, y así, por el contrario, estamos tan bien como lo que han comido la carne del rey y bebido el vino del rey, entonces manténganos nuestro pulso y nuestra agua.
Un número redondo, dice Spurgeon, que se mantiene durante un periodo suficiente para permitir una prueba justa. No dudó que las satisfacciones del corazón que tenía al mantenerse sin mancha tenía a darles una buena digestión y por lo tanto era más probable que estuviera bien que los demás. Dios puede ayudarnos en nuestro estudio, podemos orar tanto por lo que tenemos que aprender como por lo que tenemos que hacer. Creo que a menudo un problema difícil puede resolverse mejor mediante la oración. Todo verdadero conocimiento y habilidad en todo aprendizaje y sabiduría son dones de Dios, dice Spurgeon en su comentario. Punto 5. Más sabios, versos 18 y 21 de Daniel 1. Los príncipes de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, esto era lo que en 10 días se puso en prueba. Luego se repitió 3 años sumados, su vida entera, por este régimen. La intención de Nabucodonosor era adoctrinarlos en los 3 años para borrarles y hacerles olvidar de Dios Padre, de Jehová, incrustarles en su mente, en su espíritu, y los rituales físicos, todas lo que hemos de nombrar, estudiar ciencia, matemática, astronomía, gramática, álgebra, medicina de los babilónicos, que tenían muchas evidencias referentes a la fisonomía humana, también estudios lingüísticos, económicos, contabilidad, religiones, legislaciones donde se regían por el código de Hammurabi, que contenía 282 artículos, y ese era el gobierno que dependía de estas normas. Todo esto era una obligación sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Cuando ellos estuvieron frente a Nabucodonosor, no solo halló otros jóvenes tan sabios e inteligentes en el reino como ellos. Hermanos, cuando uno come de más, el estómago se siente pesado y la reacción en el cuerpo se siente cansado, con sueño. Cuando tenemos el estómago liviano, podemos estudiar o trabajar con más vehemencia, los sentidos más atentos. Pero no fue la dieta que le dio sabiduría e inteligencia, sino fue el Señor que dio a estos jóvenes la obediencia para soportar esos 3 años y también sus vidas que transcurrió de ese libro de Daniel que usted puede leer sistemáticamente. Fueron hechos sus asistentes, sus consejeros, esos mismos hombres que habían sido tan absurdos como para no comer la comida de la mesa real, tan obstinados como para considerar que se contaminaran si lo hacían, dice Spurgeon. Son estas personas absurdas y obstinadas las que no pueden doblarse, sino que deben ser rectas, los rectos que estarán delante de los reyes, porque Dios está con ellos. Se comunicaban con Dios y eso era mejor que ser magos o observadores de estrellas. Los hombres de Dios son 10 veces mejores que todo ese grupo. Esas 2 palabras resumen toda la historia de Daniel. Daniel continuó. Que Dios nos dé a cada uno de nosotros la gracia de continuar como lo hizo Daniel, dice Spurgeon en su comentario. Llegando al final, ¿qué nos enseña este pasaje de Daniel y sus amigos? Que todo lo que pasó en la vida de Daniel y sus amigos fue predestinado. De igual forma será en nuestras vidas, estimados hermanos. Oremos. Señor, ante todo te pedimos perdón por todas nuestras acciones, pensamientos, faltas y pecados de esta semana. Llénanos de tu amor, de tu misericordia, moldéanos en tu sabiduría cada día. Ahora te ponemos ante tu altar todas nuestras pruebas, luchas, situaciones. Confiamos cada día en tu fidelidad.
Gracias de antemano te damos, Señor, ya que no somos merecedores de nada. Por nuestros hermanos que están en esta sala virtual escuchando y que tenemos algunas peticiones como enfermedades o cualquier problema, por ellos clamamos y sabemos que dentro de tu misericordia y voluntad obrarás. Por nuestros conocidos te pedimos, por nuestro amigo Pastor Gustavo, su familia, congregación, sus líderes allí en Rivera, sus reuniones y los futuros proyectos. Te pedimos por el pastor Gustavo y Erika, su congregación en Toledo, Canelones, que provea de medios y recursos para su construcción de su iglesia y suplas de cada necesidad de los hermanos. Por los hermanos y amigos que nos escuchan por las redes sociales y nuestra emisora Radio Reformada. Cristo amado, por los hermanos que están pasando problemas emocionales, psicosomáticos, espirituales e inclusive económicos. Tú estés tomando el control y enseñando a cada uno por medio de tu escritura. Pedimos que provea de trabajo a quien los necesita, herramientas para los emprendedores y clientela, sabiduría para quienes están estudiando para su proyecto de vida, inteligencia para los futuros pastores, ancianos y diáconos de las congregaciones de sana doctrina que conocemos. Seguimos orando por los matrimonios, que seamos fieles en tu palabra, condúcenos por medio de tu escritura y capacítenos con tu Espíritu Santo para que instruyamos en lo moral y ético con sabiduría a nuestros hijos. Gracias, Padre bueno. Por cada familia pastoral de cada congregación que lleva tu sana doctrina en diferentes países del mundo y a todos aquellos que conocemos que son amigos en Uruguay. También oramos por los misioneros que quizás en este preciso momento están siendo apresados, privados de su libertad, que están lejos de su familia llevando las buenas nuevas de Cristo en lo recóndito de este mundo. Padre eterno, por sus matrimonios, sus familias y sus hijos. Oramos por cada congregación, misión o agencia misionera de sana doctrina que están en los países que son difícil la evangelización y sostener una congregación. Señor, estés protegiendo y dando sabiduría e inteligencia. Confiamos, Cristo, dicha protección. Te ponemos en tu presencia, Señor, a los gobiernos de cada país del mundo, presidente, vicepresidente, parlamentos, senadores, diputados y ministros y entes autónomos. Padre, te pido sabiduría para cada uno de los nombrados. Si hay hermanos entre ellos y tiene la oportunidad de presentar tus buenas nuevas del Evangelio, hazlo, Señor, dentro de tu misericordia. Gracias, Padre amado. Cristo Jesús, te ponemos ante tu presencia a cada país que están enfrentando alguna pandemia, por los médicos, enfermeros y también por el sistema socioeconómico de cada país. También por los emigrantes de diferentes lugares de la tierra. Tú estés obrando y supliendo las necesidades a las congregaciones que auxilian a las familias emigrantes. Padre, te pedimos por los habitantes y los cristianos en que hay guerras y los países circundantes. Resguárdalos con tu gracia. Tu palabra habla y dice, nación contra nación. Ya nos advertiste, aunque clamamos por tu misericordia y beneplácito. Señor amado, gracias. Pedimos, Padre amado, por los países que están padeciendo sequías en todo su territorio, con problemas hídricos como lo es África y que hace decenas de años que lo padece. Si está dentro de tu voluntad, manda lluvia. Clamamos, Señor amado, que apacigüe las tormentas, huracanes, las actividades volcánicas, incendios, tsunamis y terremotos en diferentes países que lo enfrentan. Oramos por los países del mundo que padecen hambruna. Pedimos tu compasión, Padre bueno, que suplas a las congregaciones. Gracias, Señor amado.
Cristo, pedimos por los países que sufren guerrillas, guerras o ideologías y donde persiguen a nuestros hermanos de la fe y que está tu iglesia proclamando. Muchas de ellas se reúnen bajo tierra, en lugares desiertos, cuevas y en secreto. Señor, que tú estés cubriendo con tu mano y misericordia, auxiliando a las congregaciones de recursos para las viudas, a los huérfanos y a las familias en la miseria, sin hogar y falta de todo. Señor, clamamos para que tú suplas y sabemos que obrarás a favor. Padre, te pedimos también por nuestra congregación Iglesia Reformada del Uruguay. Clamamos por tu favor, Señor, por todas nuestras necesidades, por los estudios bíblicos de los viernes y las demás actividades que se realizan por el MED, que provea de medios económicos y que obre dentro de tu voluntad, soberanía y misericordia para solventar los recursos varios. Primero, en la evangelización en puntos estratégicos de Montevideo y hacer misión en nuestro interior profundo en el futuro. Segundo, arreglar nuestro lugar físico cubriendo todos los gastos. Tercero, abre puertas para accionar con calidad tu palabra a todos dentro de tu gracia. Resguárdanos, Señor, y danos sabiduría e inteligencia con mi esposa para llegar con tus buenas nuevas a tus escogidos. Bendice a los actuales y futuros miembros y todos aquellos que nos oyen por nuestras redes sociales y Radio Reformada Uruguay. Concluimos, Padre, agradeciéndote por todo, Señor, todas aquellas pruebas y por tu misericordia que nos sostiene moviendo a lo invisible, como nos dice el apóstol Pablo. Te damos gracias por tu palabra editada, donde podemos estudiar, meditar y conocer más de ti, por la vida, por el trabajo, por la salud física y espiritual, por nuestros matrimonios, nuestros hijos, nietos, por nuestros amigos. Gracias por la congregación que pertenecemos y bendigas a cada líder, hermanos y amigos. A ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor amado, gracias. Amén. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visítanos en iglesiareformadauy.com. Para más información, info@iglesiareformadauy.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 48 43. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo, Pastor Daniel Batista.